La batería del sistema híbrido está formado por un conjunto de baterías de baja tensión unidas en serie. Esas baterías se denominan módulos y cuando se unen por parejas se les llama bloques. Normalmente las baterías en los coches híbridos nos los vamos a encontrar pues debajo del asiento o de los asientos traseros o entre el hueco de la rueda de repuesto y el respaldo de los asientos traseros. Como no son muy voluminosas, pues en esos huecos cabe perfectamente. Los coches eléctricos ya la ponen prácticamente en todo el suelo del vehículo. Este conjunto de baterías está compuesto por un conjunto electrónico, un conducto de ventilación y un conector de servicio. Dentro del conjunto electrónico consta de el sensor de corriente, la unidad de batería, los relés de desconexión y resistencia y el conector de servicio. Y el conjunto de la batería consta de los módulos, la refrigeración de la batería y los sensores de temperatura. En el Toyota Prius está compuesta por 28 módulos de unos 7,2 voltios cada uno y que la suma total de tensión da 201,6 voltios. Cada módulo está compuesto por 6 celdas de 1,2 voltios cada uno. Cuando el coche está en carga, tiende a superar los 220 voltios aproximadamente, llegando incluso a los 240. La UC de la batería controla bloques de batería, o sea, módulos de A2. Y cuando detecta que entre bloque y bloque de batería hay una diferencia de 0,5 voltios de tensión, pues informa a la centralita para un posible error o que está pasando algo en la carga o en la descarga. También avisa si encuentra una resistencia interna entre los bloques de batería de 0,1 ohmio aproximadamente. No debe de superar esa resistencia. La refrigeración de la batería es importante porque, claro, en estas cargas y descargas se eleva la temperatura de la batería y consta de varios sensores de temperatura tipo NTC que van controlando y avisando a la centralita de la temperatura que tiene actualmente los procesos de carga y descarga. La UC de la batería activa el ventilador soplado que está situado en el lateral de la batería para que el aire entre por el registro del ventilador hacia la batería, la atraviese y salga después por la parte trasera del vehículo. Consta de 3 sensores de temperatura en la parte inferior de la batería y un sensor de temperatura de admisión en la parte de arriba. Son todo tipo NTC, con lo cual cuando aumenta la temperatura baja la resistencia y por lo tanto aumenta el voltaje. Ese voltaje al aumentar, que normalmente va de 0 a 5 voltios, es el que avisa a la centralita para activar los ventiladores, tanto la velocidad y el tiempo hasta que la temperatura vuelva a su estado normal. Nos vamos a encontrar también dentro de la batería el sensor de carga. Es un sensor que controla el flujo de la intensidad de corriente que entra y sale de la batería e informa de esto a la unidad de control. Cuando el amperaje aumenta y aumenta el voltaje, la unidad de control sabe que está en modo de descarga. Y cuando el amperaje es negativo y el voltaje baja por debajo de los 2,5 voltios, entonces la unidad de control detecta está en fase de carga. Antes de manipular cualquier componente del vehículo eléctrico o híbrido, tenemos que tener claro algunos conceptos básicos de la electricidad y del electromagnetismo. ¿Por qué?
Pues porque estos vehículos trabajan con alta tensión en varios componentes, como por ejemplo el aire acondicionado, ya no lo mueve una correa auxiliar a través del cigüeñal, sino que es activado por alta tensión en corriente alterna, con lo cual ya nos tenemos que dar cuenta de que lo que estamos manipulando tiene un alto riesgo. La alta tensión también mueve o trabaja el inversor, el generador y el motor eléctrico. Todo este tipo de componentes, normalmente su cableado viene identificado con un color naranja para advertirnos de que por ahí pasa alta tensión. Con lo cual, la manipulación de estos componentes se debe hacer con este tipo de guantes, que son de clase 3 y categoría RC. Yo alguna vez he manipulado tanto la corriente continua y la corriente alterna de alta tensión con unos guantes inadecuados. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Incluso el conector de servicio debe desconectarse con ese tipo de guantes. Y previamente hay que quitar el borne de negativo de la batería auxiliar de 12 voltios porque es la que alimenta las centralitas del vehículo y ellas son las que dan paso de corriente o no a los relés de la batería. ¿Cómo trabajan los relés de conexión de la unidad de control de la batería? Nos vamos a encontrar con 3 relés que van a dejar pasar la corriente según ciertas circunstancias. El primero que nos vamos a encontrar tiene una resistencia entre 18 a 22 ohmios, que lo que va a hacer es bajar la tensión que va a pasar por el relé número 1 para activar el relé número 3. Una vez que el relé número 1 está activado con una tensión baja y también va a pasar una tensión baja por el relé número 3, se activa el relé número 2, con lo cual, como ahora la corriente le es más fácil atravesar el relé número 2 antes que pasar por la resistencia, ahora sí pasa la alta tensión por el relé número 2 y número 3 hacia el inversor. Las primeras baterías que se montaban en los vehículos eléctricos e híbridos eran baterías de níquel metal hidruro. Contaban con un voltaje nominal de 7,4 voltios y una capacidad de 6,5 amperios aproximadamente. Era una consecución de celdas en serie que daban estas características. Pero actualmente están cambiando lo que es las baterías de níquel por las de litio. Para ello debemos de montar 2 celdas de litio en serie para dar el mismo voltaje y deberíamos de montar en paralelo las celdas de litio para llegar a ese amperaje. Vamos a ver cómo se hace. Una celda de litio tiene un voltaje nominal de unos 3,7 voltios y aproximadamente una capacidad de 2600 miliamperios. Algunas celdas llegan a 3,2 y otras no llegan ni a 2,2 amperios. Pero vamos, de media, unos 2,6 amperios. Si nosotros unimos 2 celdas de litio en serie, tendríamos una suma de voltaje de 7,4 voltios de tensión nominal. Para llegar al amperaje de las celdas de níquel, debemos de montar una serie de celdas de litio en paralelo. Deberíamos de montar aproximadamente unas 3 celdas en paralelo. Vamos a ver. Si nosotros unimos en paralelo 3 celdas de litio, nos va a dar un amperaje de 7,8 amperios. Y teniendo 2 paquetes de baterías en paralelo, si las unimos en serie, nos va a dar el voltaje que necesitamos para poder sustituir las baterías de níquel por las de litio. Hay varias maneras de montar estos 2 paquetes. Se puede montar en línea o se puede montar en un paquete de A2. Para
por así decirlo, simular o hacer lo mismo que está haciendo las baterías de níquel en el vehículo, las montan de forma lineal. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir el polo negativo de una al polo positivo de otra, y así tendríamos el polo positivo general y el polo negativo general, con lo cual entre aquí y aquí habría una tensión de 7 voltios. Vamos a hacerlo, vamos a montar un paquete de exactamente igual que este y vamos a comprobar tanto el peso y las medidas para compararlo, qué es lo que ahorramos con las de níquel. Bien, como es una prueba, voy a coger estas celdas que las tengo para reutilizar, que las saqué de una aspiradora, y ya el amperaje que tenían era de 1,6 amperios, con lo cual no las utilizo para montar baterías, pero sí que las utilizo para hacer algún tipo de prueba. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el voltaje de las celdas están cargadas, para que luego cuando se monten, pues dé un resultado correcto. En este caso están todas cargadas a tope, 4,2 voltios. Recordad que las celdas tienen 3,7 voltios de tensión nominal, pero llegan a 4,2 cuando están en plena carga. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es lo que habíamos dicho, montar un paquete en paralelo con los positivos hacia arriba, y el otro paquete lo vamos a montar con los positivos hacia abajo. Una vez que lo tenemos montado, lo único que tenemos que hacer es colocar lo que es el soporte en la parte de arriba y soldar lo que es las tiras. ¿Cómo las vamos a soldar? Pues como dijimos, las tres de arriba, estos tres paquetes los vamos a soldar en paralelo, estos tres paquetes en paralelo, y los vamos a unir por debajo para que la suma del voltaje, tanto aquí en la diferencia de tensión de aquí a aquí, tengamos esos 7,4 voltios que daban las de níquel. Tener en cuenta que como están cargadas a 4,2 voltios, pues va a dar más voltaje. Como siempre, yo lo pongo de pulsación 6 y 6 de corriente, que para mí, por lo menos, me es más que suficiente. Ya tendríamos lo que es montada nuestra batería. Vamos a ver ahora, a comprobar el voltaje, que debería de dar un voltaje de 8,4 voltios aproximadamente, 8,3. Si nosotros pinchamos, efectivamente, lo he puesto al revés, este sería el positivo general y este el negativo. Y daría un voltaje de 8,2 voltios. ¿Qué es lo que ganamos con este tipo de baterías? Pues lo primero que estamos ganando es amperaje. Estas celdas tienen mayor capacidad de amperaje, con lo cual la autonomía del vehículo se aumenta. Y luego, si nos damos cuenta, esta batería tiene 12 centímetros de largo por 7 centímetros de alto y unos 2,5 de ancho. Con lo cual, tanto por tamaño como por capacidad de amperaje, con este tipo de celdas salimos ganando. Y ahora vamos a ver el peso. Estas celdas son 278 gramos. Y si no recuerdo mal, los módulos de celdas de níquel estaban entre 1 kilo y 1,3 kg.
El conector de servicio desactiva el sistema de alta tensión. Con estos terminales, la unidad detecta si el conector está conectado, valga la redundancia, y estos son los terminales que cierran el circuito de alta tensión a la batería. Dentro nos encontramos un fusible de 125 amperios aproximadamente que protege el circuito. También nos vamos a encontrar, para desactivar el sistema de alta tensión, en el inversor unos conectores que al levantar la tapa va a avisar a la centralita de que no puede activar la alta tensión hacia el inversor porque la tapa se encuentra abierta. Y también va a incorporar un interruptor cerca de la tapa que desactiva la alta tensión en caso de colisión. Es un sensor de impacto, un sensor disyuntor que avisa a la unidad de la batería para que apague los relés y no dejen pasar la alta tensión hacia el inversor. Una vez asegurado que el testigo ready de nuestro panel de instrumentos no está activo, que quiere decir que no tenemos la llave de contacto puesta, y habiendo quitado el borne negativo de la batería de 12 voltios para que se desconecten o se queden dormidas las centralitas, podemos quitar el conector de servicio. Una vez quitado el conector de servicio, tenemos que esperar unos 10 minutos para que los condensadores se descarguen. Una vez pasado este tiempo, podemos quitar la tapa de conectores de la batería y procedemos a medir el voltaje que sale hacia el inversor. Una vez levantada la tapa del inversor, también debemos de hacer las mediciones de tensiones en todas las fases de conexión que hay con el MG1 y con el MG2. También en el capó se encuentra un fusible de seguridad para quitar la unidad de control del sistema híbrido. Y ya por último, en caso de remolque, hay que tener muy en cuenta cuáles son las ruedas motrices del vehículo, porque deben de quedar totalmente suspendidas en el aire, ya que si las ruedas motrices están en contacto con el suelo cuando la grúa se lleva el vehículo, al mover lo que es las ruedas vamos a generar un campo magnético en el MG2 que va a generar una corriente eléctrica y va a causar algún problema.